Bueno, tenemos hoy la lectura de la primera carta de Pedro. En ella Pedro dice bueno, está dirigida a una comunidad, ¿verdad? Pero dice que nosotros también fuimos rescatados, no con un rescate cualquiera, ni de oro ni de plata, sino que un rescate más grandioso, que viene siendo el rescate que dio Jesucristo con su vida, por su sangre. Y vamos a ver también en el Evangelio que ese pasaje tan bonito y que tiene un mensaje bien profundo. De hecho, el Padre en la mañana nos dio una buena explicación de lo que significa este pasaje, porque hay mucho encerrado en este. Yo les voy a compartir algunas cosas, pero no tan profundo como el Padre. Pero vamos a ver que estos discípulos de Jesús, que pues iban tristes, ¿verdad? Esta es la segunda vez que se aparece Jesús a los discípulos después de la resurrección, y ellos van tristes y ellos no lo reconocen y siguen caminando. Ellos van yendo de Jerusalén hacia Emaús, que es pues, Jerusalén es la ciudad por excelencia para los judíos, donde está Dios, donde está su templo. Entonces ellos van al sentido contrario, y les voy a hablar un poquito de eso que nos habló el Padre. Pero ah, ellos lo reconocen después, y lo reconocen en una acción que hace Él. Y eso es muy importante que entendamos, porque nosotros celebramos eso cada misa y mucha gente no le da la importancia. Toda esta historia se culmina en ese acto. Pero vamos a poner atención a la lectura y enseguida pasamos a una homilía. La lectura está tomada de la primera carta del apóstol San Pedro, capítulo 1, versículos 17 al 21. Hermanos, el Padre que invocan los que no hace diferencias entre personas, sino que juzga a cada uno según sus obras. Tomen pues en serio estos años en que viven fuera de la patria. No olviden que han sido rescatados de la vida vacía que aprendieron de sus padres, pero no con un rescate material de oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, Cordero sin mancha ni defecto. Dios pensaba en él desde antes de que creciera, antes de la creación del mundo, pero no fue revelado sino a ustedes al final de los tiempos. Gracias a él han creído en Dios, que lo resucitó de entre los muertos y lo glorificó, precisamente con el fin de que pusieran su fe y su esperanza en Dios. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Enséñanos, Señor, el camino de la vida. Aleluya. Enséñanos, Señor, el camino de la vida. Aleluya. Protégeme, Dios mío, pues eres mi refugio. Yo siempre he dicho que tú eres mi Señor. El Señor es la parte que me ha tocado en herencia. Mi vida está en sus manos. Enséñanos, Señor, el camino de la vida. Aleluya. Bendeciré al Señor que me aconseja. Hasta de noche me instruye internamente. Tengo siempre presente al Señor, y con él a mi lado jamás tropezaré. Enséñanos, Señor, el camino de la vida. Aleluya. Por eso se me alegra el corazón, y el alma y mi cuerpo vivirá tranquilo, porque tú no me abandonarás a la muerte, ni dejarás que sufra yo la corrupción. Enséñanos, Señor, el camino de la vida. Aleluya. Para escuchar el Santo Evangelio, de pie, por favor. Aleluya, aleluya,
el Señor me ha salvado. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Hermanos, que el Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis hermanos, nuestra lectura está tomada del capítulo 24, versículos del 13 al 35. En aquel mismo día, 2 discípulos se dirigían a un pueblo llamado Emaús, que estaba a unos 12 kilómetros de Jerusalén, e iban conversando sobre todo lo que había ocurrido. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se les acercó y se puso a caminar con ellos. Pero algo impedía que sus ojos lo reconocieran. Él les dijo: ¿de qué van discutiendo por el camino? Se detuvieron y parecía muy desanimados. Uno de ellos, llamado Cleofas, le contestó: ¿cómo? ¿Eres tú el único peregrino en Jerusalén que no está enterado de lo que ha pasado aquí en estos días? ¿Qué pasó?, les preguntó. Le contestaron: todo el asunto de Jesús de Nazaret. Era un profeta poderoso en obras y palabras, reconocido por Dios y por todo el pueblo. Pero nuestros sumos sacerdotes y nuestros jefes religiosos de él lo hicieron condenar y muerte clavado en la cruz. Nosotros pensábamos que él sería el que debía libertar a Israel, pero todo estaba hecho y ya va 2 días que sucedió estas cosas. En realidad, algunas mujeres de nuestro grupo nos han inquietado, pues fueron muy de mañana al sepulcro y no hallaron su cuerpo. Volvieron hablando de una aparición de ángeles que decía que estaba vivo. Algunos de los nuestros fueron al sepulcro, hallaron todo tal como habían dicho las mujeres, pero él no lo vieron. Entonces les dijo: ¿qué poco entienden ustedes y qué lento es su corazón para creer todo lo que anunciaron los profetas? ¿No tenía que ser así que el Mesías padeciera para entrar en su gloria? Y les interpretó lo que se decía de él en toda la Escritura, comenzando por Moisés y luego todos los profetas. Al llegar cerca del pueblo al que iban, hizo como que quería seguir adelante, pero ellos le insistieron diciendo: quédate con nosotros, ya está cayendo la tarde y se termina el día. Entró pues para quedarse con ellos, y esto sucedió. Mientras estaban en la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición y lo partió, se los dio, y en ese momento se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero ya había desaparecido. Entonces se dijeron uno al otro: ¿no sentimos arder nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba la Escritura? De inmediato se levantaron y volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 y los de su grupo. Estos les dijeron: es verdad, el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón. Ellos, por su parte, contaron lo sucedido en el camino y cómo los había reconocido al partir el pan. Mis hermanos, esta es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden tomar asiento. Well, I said I was going to say something about Jerusalem. Jerusalem is, for the Jewish people, is the most important place because back then, the temple of Jerusalem is where God, was, where the presence of God was. So if we read right now, if we listen to the gospel today, it's saying that the disciples were walking away from Jerusalem. They were going in the other way. So that represents us, in this world that sometimes we're lost.
were going in the wrong direction. They're supposed to go to Jerusalem where God is, but actually they were going the other way. So in this reading or this the reading of the gospel, we can see that it reflects the situation that we have right now. Many of us, I can say, including myself, one time I was walking the wrong direction. So, but as we keep listening to the gospel, we see that Jesus, approaches them, and then he starts explaining to them, what happened, and they get kind of like excited. They didn't know still there was Jesus with them, but they find out that actually was Jesus with them when when they invite Jesus to break the bread, to their house, and then Jesus breaks the bread in there, and then that's when they realize, Jesus is there actually himself. So all the story, begins, them being lost, being sad, but it ends, in the Eucharist. It ends, in the presence of Jesus. And actually, last week, we're talking about Jesus. He shows himself in front of people. He shows himself where the church is gathered. So today we're gathered, because we want to receive and we want to perceive the presence of God, of Jesus too. Y les decía que Jerusalén, o la lectura que acabamos de leer del Evangelio, tiene un mensaje muy profundo. Y hay muchas cosas en las que, como dice el Padre en la misa de la mañana, si uno no estudia exégesis bíblica, uno no pueda entender lo que hay atrás, en el fondo de la lectura del Evangelio. Y una de las cosas es de que los discípulos estaban yéndose de Jerusalén en el sentido contrario, hacia Emaús. Y eso tiene un significado. Jerusalén era la ciudad por excelencia para los judíos, porque ahí estaba el templo donde estaba Dios, ahí estaba la presencia de Dios, y para ellos era el lugar más sagrado. Entonces todos los pueblos iban hacia Jerusalén en peregrinación, pero era el centro de sus vidas. Pero ellos estaban caminando al contrario. Siempre cuando se habla en la Biblia de que se camina al contrario de Jerusalén, se está hablando de la gente que se está alejando de Dios. Y eso lo podemos ver nosotros reflejado en nuestras vidas. Muchos de nosotros en algún tiempo estuvimos caminando en contra de Dios, caminando en el sentido contrario, alejándonos de Dios. Gracias a Dios, muchos de nosotros ya nos hemos dado cuenta. Jesús nos ha hablado como le habló a los discípulos de Emaús en el camino. Les fue explicando las escrituras desde Moisés hasta la resurrección de él, que todo había pasado por alguna razón, y era para que Jesús fuera glorificado y para que Jesús viniera y nos salvara de estar perdidos. Entonces ellos reciben esa luz, ¿verdad? Y pensando también yo en la lectura, dice que la lectura de Pedro dice que habla acerca de la patria, de que a quien dirigía la carta a San Pablo decía que estaban alejados de la patria, ¿verdad? Y si nos ponemos a pensar también, los discípulos de Emaús también eran peregrinos. O sea, el estar lejos de la patria es un peregrinar. Nosotros en esta vida somos peregrinos en esta vida. No estamos aquí para estar para siempre, pero muchas veces estamos perdidos. O sea, perdemos el sentido de la vida. Por ejemplo, los discípulos de Emaús, ellos entendían exactamente qué es lo que había pasado con Jesús. Y le explican al mismo Jesús, le dice, ¿a poco tú no sabes lo que pasó? Mira, pasó esto. Sabíamos que él era un profeta muy reconocido por Dios y por los hombres, pero lo mataron. Y él era nuestra esperanza. Y ellos entendían la historia, pero no entendían el significado de todo lo que había acontecido. Y muchas veces así estamos nosotros. Muchas veces nosotros estamos constantemente viniendo a la misa, a veces hacemos nuestra oración, pero a veces no entendemos el verdadero sentido de las cosas que hacemos. Y si nos ponemos a pensar, Dios nos está preparando en esta vida para que regresemos. Los discípulos regresaron de nuevo hacia Jerusalén, y nosotros, Dios quiere que nos estemos preparados constantemente para regresar a la patria verdadera. ¿Cuántos de nosotros de repente equivocadamente peleamos por la patria o por ciertas cosas? Por ejemplo, muchos de nosotros que somos mexicanos somos muy
muy patrióticos y defendemos nuestra patria a muerte, ¿verdad? De que decimos, sabes que con México nadie se mete, nosotros somos mexicanos, y no nada más los mexicanos, por ejemplo, están los salvadoreños, están los estadounidenses que darían la vida por su patria, pero ¿saben qué? Estamos peleando por una patria equivocada, porque esta no es nuestra patria. Aquí no vamos a vivir por la eternidad, aquí estamos de paso solamente. Entonces no tenemos el verdadero sentido de lo que significa vivir en este mundo. Jesús, cuando estuvo caminando con los discípulos, no les recriminó y les dijo, o sea, enojado, hey, no, es que ustedes están mal, ustedes no sirven para esto, no sirven para el otro. Jesús tuvo compasión, aunque sabía que ellos estaban perdidos y estaban equivocados. Jesús tuvo compasión y los escucha, ¿verdad? Y les pregunta y les dice, ¿qué es lo que están ustedes discutiendo? ¿Por qué están ustedes tristes? Y Él se preocupa por ellos. Entonces Jesús quiere que también nosotros nos preocupemos unos por otros. La vida no es para vivir y llenarnos de satisfacciones nosotros mismos. La vida es para preocuparnos por los demás. La vida es para ver en qué podemos ayudar a los demás, escucharlos en sus historias, escucharlos en su sufrimiento y tratar de apoyarlos en lo mucho o en lo poco que podamos. De eso se trata la vida. Y en esas acciones que vamos haciendo día a día, vamos nosotros acercándonos más hacia la patria celestial, que es el verdadero significado. Entonces, hoy en este día la lectura y el Evangelio nos dicen, ¿saben qué? Hay que enfocarnos en verdad en el verdadero significado de la vida. Jesús vino y dio la vida, ¿por qué? Para rescatarnos, para que nosotros regresáramos a la patria celestial, para que nosotros tengamos una vida mejor aquí. Y es lo que tenemos que hacer, en lo que tenemos que enfocar, en preocuparnos por los demás, en obedecer los mandamientos de Dios. Y poco a poco, como les decía, vamos a ir haciendo esa escalerita, como dice Santa Teresita del Niño Jesús, con pocas acciones vamos a ir caminando esa escalerita hacia la patria celestial, hacia el reino celestial.